Son las 7 horas con 42 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio. Arturo ha escrito varios libros relacionados con la criminalidad en Ecuador, el secuestro de los periodistas del comercio con su posterior asesinato. En el libro Rehenes es también reportero de el Washington Post, diario norteamericano de alta influencia en el mundo, en el cual se publicó recientemente el artículo "El auge mundial del tráfico de cocaína desafía décadas de esfuerzos antidrogas". En este artículo se señalaba que Ecuador ocupa el primer lugar como país en tráfico de cocaína en el mundo, habiendo desplazado incluso a Colombia. También el portal Código Vidrio ha relatado en los artículos de Arturo Torres el papel de la mafia albanesa en este país al mando de el capo albanés Dritan Rexepi. Arturo, muy buenos días. Ecuador nuevamente vive este reto que se inició hace varios años con la alta criminalidad en el país. La situación actual pone el tema también a consideración de los candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República y por supuesto de todos los ecuatorianos, particularmente aquellos que tendrán que decidir en las urnas ante este reto que se presenta de seguir combatiendo la criminalidad en el país, pero sin cruzar esas líneas de respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Quisiéramos saber cómo ve usted la situación. Gracias, Gustavo. Muy buenos días a su audiencia. Creo que el panorama es de alguna forma el esperado. Desde hace varios meses pudimos conversar con algunas autoridades, especialmente un expresidente del Consejo Electoral o del Tribunal Supremo Electoral de hace varios años, que ya advertía que las organizaciones criminales iban a activar un sinnúmero de atentados y ataques a candidatos o a autoridades locales que podían estar en el panorama electoral. Entonces, este era un escenario que se iba a dar, porque tenemos un entorno en el cual organizaciones vinculadas, subordinadas o que son también parte, que toman parte en las decisiones de las transnacionales del narcotráfico, quieren asaltar el Estado, quieren tomar más control del aparataje estatal en diferentes instituciones y por lo tanto una de esas instituciones es evidentemente los gobiernos locales, donde necesitan tener piezas claves que puedan articular sus negocios y por lo tanto esa variable que ya estuvo presente desde el año 2021 cuando hubo asesinatos de autoridades locales, de candidatos, hubo ya atentados, veíamos que un panorama que iba a ser sistemático es el utilizar los momentos electorales para precisamente generar miedo, asesinar candidatos y el contexto es el contexto de un narcotráfico que utiliza la plataforma que se volvió Ecuador desde hace más de una década para el envío de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, Europa como el principal destino. Entonces hay muchísimos recursos que alimentan a las bandas que trabajan para el narcotráfico, para las transnacionales, para los carteles internacionales, y estas son las bandas que operativizan a su vez una relación con sectores políticos, porque ya estamos frente al escenario de la narcopolítica, Gustavo, desde que se evidenció la relación en el caso Metástasis de Leandro Norero, financista y uno de los cabecillas de los indicadores, Lobos, Arturo, para dan actividades cuenta? políticas. Sí, ¿qué indicadores dan cuenta dentro de esta investigación periodística de que Ecuador se ha convertido en el primer país en exportar, en traficar con cocaína? Sí, a ver, creo que hay varios indicadores, pero que hablan de que Ecuador pasó de ser un país de tránsito, porque no es un país productor de cocaína. Buena parte de los países de Latinoamérica son o productores o países de tránsito de la cocaína que se produce
básicamente en dos países. En Colombia, la mayoría de la coca, y en Perú también está creciendo la producción de cocaína. Hay una demanda que ha crecido muchísimo y la producción de la cocaína, sobre todo en Colombia, del clorhidrato de cocaína, ha crecido muchísimo. Vemos que cada año hay cifras récords de capturas en Ecuador. Ecuador se convierte también en el país con más capturas de droga, y eso hay que destacar también el trabajo que realizan Fuerzas Armadas, policía, las unidades de inteligencia para hacer estas grandes capturas. Este año, Gustavo, el año que terminó, el año pasado, se capturaron cerca de 280 toneladas solo de cocaína. Comparado, es más o menos 60 o 70 toneladas más que el año anterior, que el año 2023. Entonces vemos que también hay un trabajo sistemático de capturas y por lo tanto también eso evidencia que está ingresando más cocaína por Ecuador para sacarla hacia el principal destino es Europa. Arturo, de la cocaína aquí es ecuatoriana, es cerca del importante. Arturo, 30%. buenos días. Aquí es importante el cómo está saliendo la cocaína y otras drogas de aquí del país. No es como en su momento Colombia utilizaba muchísimo las denominadas mulas. Acá se están utilizando nuestros puertos. Sí, esa es la dinámica. La dinámica tiene que ver con que la mayor parte de la cocaína sale por los puertos y por los puertos que eh, desde donde salen los cargueros, estos barcos enormes con contenedores, con materias primas que exporta el Ecuador, especialmente frutas y otro tipo de insumos, hacia especialmente países europeos. Hacia Norteamérica lo que se aprovecha son más bien las playas de Manabí y de Esmeraldas para salir en botes más pequeños que llevan cargas de cocaína, pero estas dos modalidades, desde los puertos sale la cocaína hacia Estados Unidos y hacia Europa, evidentemente hay una lógica de que los puertos son el foco, y especialmente el puerto de Guayaquil. Ahora, en el puerto de Guayaquil hay varios puertos. Hablamos de Pozorja, hablamos de Contecom. Hay como 8 puertos en Guayaquil, pero también se ha desplazado el fenómeno hacia el Oro, desde donde están saliendo grandes cantidades de cocaína. Entonces, es un problema complejo que se va moviendo de acuerdo a cómo los controles y la cooperación internacional también se ha intensificado. Es decir, ya hay una reacción mucho más articulada, pero hay que entender que este fenómeno es un fenómeno que tiene que ver con un factor que es un detonante que se sale en cierta medida del control del Estado, que es la demanda exorbitante de cocaína a nivel global. Arturo, Y Ecuador ¿cómo tiene una ingresan, fatalidad de estar en medio de dos países productores. cómo ingresan en las exportaciones del tráfico de droga hacia los Estados Unidos las bandas mexicanas? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el papel de las bandas albanesas hacia Europa? Sí, es una pregunta muy oportuna, Gustavo, porque lo que vemos es que los carteles albaneses desbordaron ya, o mejor dicho, se volvieron hegemónicos en el tráfico global de cocaína. Los mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, se han concentrado generalmente en el destino que es Estados Unidos, pero además ya no solamente con la cocaína, sino con el fentanilo, ¿no es cierto? El fentanilo es una droga que se fabrica, que se procesa desde las materias primas que llegan de China en México, y ese es el principal problema que ahora mismo está enfrentando Estados Unidos, no tanto la cocaína. Europa sí, los clanes albaneses tuvieron facilidades para instalarse en el Ecuador y permear las instituciones públicas, contaminar con diferentes operadores, con corrupción, que están articulados a eso, y por eso es que se logra dar este salto desde el año 2020. Los países europeos son el principal destino de la cocaína que sale por Ecuador desde Colombia. El 40% de la cocaína que se produce en Colombia está en los departamentos de Nariño y en el Putumayo. Y toda esa cocaína, hablamos de más de 1.500 toneladas de cocaína, sale por Ecuador
Porque no olvidemos que si se hicieron más o menos 300 toneladas fueron capturadas del año pasado, eso hay que multiplicarle por 5, porque lo que se captura es entre el 20 y el 30% de lo que realmente sale. Entonces ya podemos hacernos los números, que si capturamos 300 seguramente pasaron 1000 toneladas de cocaína y llegaron a esos puertos, pero insisto, ya hay una mayor cooperación que permite que muchas de las capturas se hagan ya en Europa, y eso también tiene que ver con el intercambio de información que ya hay entre diferentes agencias de países europeos y el Ecuador y Estados Unidos y Colombia también. Ahora, Arturo, estas redes criminales albanesas de alguna manera han logrado en muy poco tiempo infiltrarse en todos los espacios. Están en los puertos para la salida de la droga, pero también están en el Poder Judicial, están en el sistema penitenciario, y quizás uno de los temas que preocupa, por supuesto, también es dentro de las fuerzas del orden, de las fuerzas de seguridad aquí en el país. ¿Cómo se ha evidenciado esto aquí en Ecuador? Yo creo que lo más preocupante de la penetración de los operadores, de los albaneses, en diferentes instituciones estatales, tiene que ver con que, por ejemplo, en la Marina, especialmente en la Marina, que no tiene unidad de inteligencia, no hay una investigación prolija de cuál es el nivel de la contaminación de sus miembros. Hace casi 4 semanas hubo una operación en la que se capturaron 8 toneladas de cocaína en España e involucraron a dos miembros, el uno del ejército, de la policía, perdón, un coronel, y el otro un alto oficial de la Marina. Entonces, vemos que siempre, o se volvió un patrón, la captura de oficiales o de miembros de Fuerzas Armadas vinculados a estas organizaciones, porque ahora es mucho más el riesgo que tienen, es más importante ahora cooptar a miembros de Fuerzas Armadas porque están directamente en el control antidrogas. Y sin embargo, no se han reforzado los equipos de asuntos internos para que puedan investigar casa adentro el nivel de corrupción y quiénes son los más vulnerables para ser cooptados y reclutados por el crimen organizado. Pero esto se puede no existe. creer, tal vez, Arturo, siempre se ha también hablado de esa necesidad. que no hay una voluntad política para avanzar en una depuración de las fuerzas de seguridad, de todas, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y otras que tienen que ver con el orden y control de la criminalidad. Yo creo que ha habido muy poca respuesta y proactividad del mando militar para poder entender, porque este es un debate y esta necesidad ya se hablaba desde el gobierno de Lenín Moreno, una vez que empezaron a evidenciarse después de la pandemia todos estos fenómenos de la atomización de las bandas, de la presencia de los carteles albaneses ya de lleno en Ecuador. Ya se hablaba de la necesidad, y Fuerzas Armadas, y especialmente en la Marina, ya se hablaba de la necesidad de crear asuntos internos para investigar a sus miembros casa adentro. Esto no se ha concretado años después. Entonces no hay una rendición de cuentas, no hay una transparencia para saber cómo está investigando Fuerzas Armadas a sus miembros, y el poder político, como hemos estado en esta sucesión, después vino la elección de Guillermo Lasso, vino la muerte cruzada, llega Noboa al poder. En medio de tantos cambios, eso no facilita la toma de decisiones para crear políticas en relación al trabajo que deben hacer casa adentro para investigar y para, sobre todo, establecer Arturo, las vulnerabilidades que tienen Fuerzas Armadas en investigación antidrogas. No hay un factor muy importante allí dentro de esto. Me refiero a ese descomunal poder económico de las mafias, como se ha visto en Colombia o México. Sí, ese es un factor determinante. O sea, vemos que las ganancias que obtienen estas transnacionales, no solamente, Gustavo, del narcotráfico, sino que ellos han diversificado su portafolio criminal, y no olvidemos que están invirtiendo directamente en la minería ilegal, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil. Entonces,
esta capacidad económica financiera que tienen organizaciones criminales, evidentemente a ellos les pone en ventaja frente a un Estado que tiene unas instituciones débiles y que ha sido contaminado, permeado a diferentes niveles por estas organizaciones y por estos operadores. Arturo, Por eso, una acción interrupción, quisiera es preguntarle hacer esta purga. un tema culminante y muy actual. ¿Cómo encaja dentro de todo este esquema el asesinato al alcalde de una pequeña población, Eber Ponce, el alcalde de Arenillas? Sí, no olvidemos que el oro se ha vuelto uno de los centros de gravedad del crimen organizado, precisamente por este fenómeno que acabo de mencionar. La minería ilegal y el narcotráfico están muy vinculados porque se utilizan las mismas líneas logísticas para estas actividades. Es decir, las bandas y los carteles que están articulados alrededor del negocio del narcotráfico vieron desde hace 4 años en el negocio de la minería ilegal y de las exportaciones de oro un espacio soñado, por así decirlo, para invertir el dinero y lavar el dinero del narcotráfico. Y eso es lo que ha pasado. Entonces el oro, no olvidemos, es el eje del tema minero, porque tenemos en el oro a Portobelo, donde hay plantas de beneficio, donde se hace el procesamiento del mineral para convertirlo en lingotes de oro. Esas plantas de beneficio por muchos años no han tenido control, porque las autoridades de control han estado básicamente sometidas a una lógica de no ver para allá, de no controlar, de ser parte de estas dinámicas, y por lo tanto, entonces tenemos el oro, Arenillas, es parte de una cadena que tiene que ver con no solamente estos delitos vinculados al narcotráfico, a la minería ilegal, sino sobre todo al tráfico de explosivos, al tráfico de armas, al contrabando. Esas son zonas muy delicadas en las cuales el gobierno tiene que poner mucha más atención para entender y enfrentar de una manera más eficaz con información estas dinámicas que van a seguir, porque lo que vemos en la superficie son estos actos de violencia, de criminalidad, pero lo que está por abajo es la operación de estructuras muy poderosas, económicas, con vinculaciones a diferentes niveles en el sector público y en el sector privado. Quisiera preguntarle también, Arturo, también hablando de la coyuntura actual, de la campaña electoral, de las elecciones que se darán ya en breve, ¿qué riesgos engendran? Escuchamos por allí a Fernando Carrión, para ser específico, otro experto en seguridad, que hablaba de que se teme una mayor infiltración de las mafias en la política ecuatoriana. Le pregunto, ¿hay vulnerabilidad en las elecciones, particularmente en las elecciones legislativas? Absoluta. La vinculación de miembros de la Asamblea de diferentes partidos, no quiero generalizar, pero ya hay datos de gente que está vinculada a intereses de mineros o de organizaciones criminales. Porque no solo en el Ecuador, sino en Colombia, en otros países, en México, los partidos políticos se vuelven el centro un centro muy importante para las actividades que necesita generar desde el poder político el crimen organizado. Entonces, en este contexto, lo que vemos es que cada vez más la política está siendo como esta utilizada por el narcotráfico para sus fines y por el crimen organizado. Entonces hay candidatos que son financiados, a sabiendas o no, por estos recursos mal habidos de actividades criminales. Y ese es el contexto que estamos viviendo, Gustavo, porque el contexto es de una economía que no tiene todavía la capacidad ni los controles para evitar todo el ingreso de cientos de millones de dólares provenientes de estas actividades al sistema financiero, a los partidos políticos que son financiados, porque hay una autoridad electoral que no está en la capacidad de controlar estos flujos de dinero oscuro, ilícito, y tampoco hay un seguimiento pormenorizado, estructural, de las cadenas de conexiones que existen a estos niveles. Entonces,
ese creo que es un punto medular porque no sabemos exactamente cuántas de las organizaciones políticas, de los partidos que realmente son más propiedad de caudillos, son partidos de alquiler, ¿no es cierto?, que es lo que hemos estado viviendo, se van a prestar para básicamente favorecer por recursos anónimos de donantes fantasmas. Este fenómeno no es nuevo, lo quiero recalcar, Gustavo, ya se presentó desde las elecciones de mediados de los 2000, con los recursos que entraron de las FARC a una de las campañas. Entonces, este es un fenómeno que se ha ido profundizando y no ha sido abordado adecuadamente por las autoridades electorales en alianza con otras autoridades de control para evitar el financiamiento oscuro de las campañas electorales. Ahora, Arturo, entre algunas de las propuestas, le escuchamos a una de las candidatas, por ejemplo, la vicepresidencia, está la implementación de un plan Colombia para Ecuador. Sería un plan Ecuador con la intervención de los Estados Unidos, y mucha polémica y debate ha provocado también esta presencia de bases extranjeras, la posibilidad de la implementación de bases extranjeras de Estados Unidos aquí en el país, bases militares, y lo que ya estaría pasando en Galápagos. Se habla incluso de una militarización de extranjeros en Galápagos. ¿Cuáles son las lecturas suyas respecto de esta situación y de estas propuestas que por último están en el debate de cara al proceso del 9 de febrero? Creo que los paradigmas que debemos tener en cuenta para enfrentar el fenómeno global, porque lo que decía de arranque Gustavo, sobre que este fenómeno que se ha incrementado realmente el consumo y la producción de cocaína en el mundo, es un fenómeno que habla del fracaso de la guerra contra las drogas. Hay un fracaso rotundo de la guerra contra las drogas con un objetivo básicamente punitivo, apelando a tema de militares, de policías. O sea, declarar una guerra desde el año 73, cuando Nixon fue el primer presidente estadounidense que declaró abiertamente la guerra contra las drogas, es un absoluto fracaso. Y esto es lo que precisamente se evidenció en la investigación en la que pude colaborar del Washington Post. Decenas de años dedicados a la guerra contra las drogas, lo único que han logrado es incentivar la producción de cocaína, porque se aprovechan de las debilidades de los estados que no encuentran otras formas de combatir el azote del narcotráfico y del consumo de drogas como la cocaína, sino solamente apelar al ángulo punitivo y de más armamento, de más hombres, de más pie de fuerza. Eso fracasó. Necesitamos otros paradigmas desde nuestras necesidades y desde nuestras circunstancias para entender que una política antidrogas tiene diferentes dimensiones, desde lo preventivo hasta la reacción y también la contención y el ataque efectivo a las organizaciones criminales desde la parte económica para golpear a las estructuras económicas, que es lo fundamental para romper las líneas logísticas, es decir, de abastecimiento que tienen estas organizaciones a diferentes niveles. Creo que eso todavía no existe una mirada mucho más transversal, compleja, completa, que no solamente exponga a militares y a policías a esta guerra, que no puede ser indefinida, que debe tener un plazo de caducidad y debe ir como asignando esta tarea a otras organizaciones que puedan sumar fuerzas frente a una estrategia que realmente pueda abordar todo lo que tiene que ver con este fenómeno de una manera mucho más eficaz. Muchísimas gracias a Arturo. Habría mucho más que conversar sobre este tema. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Gracias por su presencia esta mañana. Muchas gracias, Gustavo. Un excelente día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista especializado en investigación, escritor de los libros Rehenes, El juego de El camaleón, colaborador del Washington Post. Son las 8:06.